Hola a todos, yo soy Connie, soy participante de Disidencias en Red y quiero darle la bienvenida a nuestro conversatorio de memoria disidente en Chile. En este conversatorio vamos a hacer un paseo a través de nuestros activismos, nuestras memorias y nuestras resistencias. La historia LGTBI ha sido históricamente invisibilizada y silenciada, tanto en los relatos oficiales como en el imaginario colectivo. La reivindicación de la memoria LGBTI+, busca dar voz y visibilidad a las experiencias, luchas y logros de las personas LGBTIQA+, reconociendo su importancia en la construcción de las resistencias sociales y matrices de supervivencia. Desde una perspectiva disidente, reivindicar la memoria implica cuestionar y desafiar las normas sociales y culturales impuestas, que han perpetuado la discriminación, la exclusión y la violencia hacia las personas LGBTIQA+. Este es un acto de resistencia contra la opresión y una forma de reclamar el derecho a existir y ser reconocidos en toda nuestra diversidad. Ahora les voy a presentar a nuestros panelistas. A medida que diga su nombre, por favor, pasen adelante. Primero tenemos a Elizabeth Campos, presidenta de Disidencias en Red, profesora de Historia y egresada de Derecho, que se desempeña profesionalmente defendiendo los derechos de trabajadoras y sindicatos. A continuación tenemos a Cari Keller, licenciada en Artes con mención en danza, docente, bailarín y performer del colectivo Herederas y Comunidad Escénica. Es integrante de Pioneer House of Keller. A continuación tenemos a Elisa Franco, vocera de la coordinadora feminista 8M. Es profesora de Filosofía y de Derechos Humanos y guía en el sitio de memoria de Estadio Nacional y de la Memoria Nacional. A continuación tenemos a Lorena Olavarria, técnico jurídico y gestora cultural lesbofeminista, alcaldesa de Melipilla y pionera en parte de la coordinación de la red diversa de municipalidades con las oficinas LGBTIQA+. Por último, tenemos a Constanza Valdés, activista transfeminista y consejera del Instituto de Derechos Humanos. Viene un poquito atrasada porque estaba en una audiencia en INDH, así que la esperaremos un segundito. Por mientras, quiero darle la palabra a nuestras palabras institucionales de la jefa de comunicaciones del Museo de la Memoria, Paulina Vera. Buenas tardes a todas, todos y todes, bienvenidos. Quiero primero agradecer la presencia de cada una de ustedes en esta actividad. Agradecer también a Disidencias en Red por acercarse al museo, por su intención de, ¿no es cierto?, establecer esta alianza que para el museo es muy importante, es muy relevante, en el sentido de ir incorporando nuevas presencias, ¿no es cierto?, incluyendo la diversidad sexual en este caso. Les quiero además contar que el museo lleva ya un tiempo, ¿no es cierto?, trabajando justamente en incorporar estas nuevas memorias, como señalaban en el principio, al principio en la presentación, memorias que han sido invisibilizadas. Y con la conciencia, ¿no es cierto?, de eso en el museo se ha venido trabajando desde la línea de memoria y feminismo, desde ya hace ya un par de años, en justamente avanzar, ¿no es cierto?, en un acopio de material, en una construcción de memoria y de visibilización de estas vivencias de personas de la disidencia sexual en dictadura. Entonces, como reitero, este es un tema muy importante para nuestra institución, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo, ¿no es cierto?, acoger esta actividad. Y sin más, nada, desearles lo mejor en este conversatorio y nada, reiterar la bienvenida a todos y todes. Hola, yo soy Joseph Díaz, también soy parte de Disidencia en Red. Yo les voy a contar un poco cuál va a ser el formato del conversatorio, pero antes le voy a dar la palabra a Rodrigo Mallea, porque también es parte de Disidencia en Red. Hola a todos, estaba recibiendo a nuestra invitadísima Connie Valdés. Le vamos a dar un aplauso y pedirle que cuando pueda se incorpore al panel. Connie, ustedes saben que es una activista importantísima para las disidencias sexogenéricas, es una activista trans y además escritora de un libro que hace un aporte fundamental a nuestra lucha, así que estamos agradecidos de la participación de este panel de primer nivel.
Como Disidencia en Red, solamente nos queda comentarles que este año es nuestro 3er aniversario y dentro de eso tomamos una misión muy importante y es ocupar un espacio en el movimiento LGBT que pueda dar perspectiva, profundizar los debates y también movilizarnos, porque sabemos que estamos en un año difícil, que a pesar de que el año está marcado por la conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar, también estamos viendo el auge, el fortalecimiento lamentable de las fuerzas reaccionarias y conservadoras en nuestro país que han ocupado espacios institucionales que amenazan nuestro bienestar, nuestras vidas. En ese sentido, esta actividad se enmarca dentro de nuestro 3er aniversario y también del Mes del Orgullo como una propuesta crítica, contracultural y contrahegemónica a las voces actuales dentro de la diversidad para poner la luz y la voz por las voces marginalizadas del movimiento LGBTI hoy, pero también en nuestra historia. Tomamos una difícil decisión este año de restarnos de la marcha porque justamente dentro de esa marginalización estructural vimos que el agobio de la condición climática que vivimos afectaba de forma muy directa a nuestras comunidades y nos sumamos a un acopio con otras organizaciones, pero no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Este espacio pretende ser un pequeño y humilde aporte a construir memoria para el pasado, para el presente y para el futuro, porque en Chile hemos dicho muchas veces nunca más y hoy día con mucha más fuerza que nunca tenemos que decirlo porque la amenaza está frente a nosotros, pero también está la resistencia, también está el activismo y también está la lucha. Así que, para que nunca más en Chile, bienvenidos a este conversatorio de memoria disidente. Reiteramos la presentación de Constanza Valdés, activista transfeminista y consejera del INDH. Es autora del libro Un cuerpo equivocado, identidad de género, derechos y camino de transición y referente de la lucha de las disidencias en nuestro país. Ahora les voy a contar un poco del formato de este conversatorio. Está constituido por 3 preguntas macro y cada uno de los panelistas contará con 5 minutos para presentar su respuesta. Yo voy a estar sentado ahí adelante y les voy a hacer una seña cuando les queden 2 minutos. Claro, se acabó. Ya. La primera pregunta es, ¿qué es para ustedes la memoria? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es el sentido que tiene para nosotros y para la sociedad? Primero saludar a todas las personas presentes, a todos, todas y todes, agradecer la invitación a DER. Creo que ¿me escuchan bien, cierto? Ya. Creo que un hito muy importante en relación a conmemorar el Mes del Orgullo también en un año muy marcado por lo que son los 50 años también y en un espacio tan simbólico e importante como lo es el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, que fue una lucha y que lamentablemente en un momento incluso se cuestionó si es que iba a tener o no financiamiento, así como las instituciones de derechos humanos. Entonces, lo decía Rodri anteriormente, estamos en un momento bien álgido en materia de derechos humanos. Quiero también aprovechar de agradecer y sentirme honrada también de compartir acá con las compañeras también en el panel, y sin duda va a ser una conversación, un diálogo bien importante en esta materia. Entrando un poco ya de fondo, porque me miraron y que partiera primero, a pesar de que llegué un poquito atrasada, disculpad por eso, hoy día había harto taco en Santiago, no he hecho de menos mucho esta ciudad, prefiero mi puerto Valparaíso, pero en muchas ocasiones también el centralismo también afecta. Dentro del concepto de memoria hay un concepto que es clásico, el concepto que ocupa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a cómo los pueblos hacen sentido y se relacionan con las violaciones a los derechos humanos y darle esta vinculación entre el presente y el pasado, o sea, el pasado y el presente. Y dentro del ámbito de lo que ha sido históricamente la lucha de las diversidades y las disidencias, vemos que principalmente en el ámbito de la memoria hemos estado principalmente bien ausentes. Lo que fueron, por ejemplo, las comisiones de verdad, la década de los 90, no hubo ninguna clasificación de personas detenidas desaparecidas, desaparición forzada o de víctimas de prisión política o de tortura en el contexto de las comisiones Valek ni Rettig en relación a las personas de la comunidad LGTBIQ. De hecho, las primeras comisiones, lo que fue justamente la comisión Rettig, tuvo una calificación muy pequeña de mujeres que fueron detenidas desaparecidas, y ya después la comisión Valek se incorporó una perspectiva de género. Entonces, curiosamente, siempre hemos sido invisibilizadas hasta en el concepto de memoria, pero
Dentro de ese concepto es bien importante recalcar de que principalmente y también tiene un componente de género bien importante, sin perjuicio que había una invisibilización de las personas LGTBIQ. Las principales organizaciones que empezaron a liderar la lucha por lo que era la búsqueda de la justicia fueron principalmente en relación, y de la verdad en relación a organizaciones lideradas principalmente por mujeres. Durante la década de los 80, vemos principalmente también la década de los 90, pero había un componente bien ausente que tenía que ver con la ausencia de perspectiva en relación a las personas LGTBIQ. De hecho, uno de los primeros hitos que podemos ver durante la década de los 90, que justamente en el espacio público las personas LGTBIQ seguían siendo bien invisibilizadas e incluso también bien excluidas, y específicamente del ámbito público. Recordemos que recién en 1999 se despenaliza la sodomía y que marcaba un hito bien importante en relación a la persecución social de grupos por su orientación sexual y su identidad de género. Pero dentro de ese concepto, la memoria se ha construido principalmente desde las comunidades, desde las organizaciones. Vemos como hoy en día, por ejemplo, hay organizaciones, o incluso, por ejemplo, el mismo Museo de la Memoria y Derechos Humanos se encuentra trabajando en un registro histórico en relación a personas LGTBIQ, principalmente personas trans, travestis, transexuales, y también hombres gay, bisexuales y mujeres lesbianas, en relación a lo que fueron los crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Recordamos uno de los casos, por ejemplo, el de Mónica Briones en 1984. Entonces, la memoria en este sentido cobra una especial relevancia, específicamente si consideramos que las mismas organizaciones de las comunidades se han encargado de recabar estos relatos, de dar justamente una visibilización a lo que es invisible. Y en ese sentido, vemos como principalmente las instituciones, incluso que han trabajado dentro del ámbito de la memoria, han dejado completamente invisibilizada esta misma realidad. Y es donde vemos que por lo mismo la memoria no es algo que se construye institucionalmente. De hecho, por lo mismo, el concepto habla de la construcción de los pueblos, de la sociedad, quien eran de las mismas comunidades. Y acá vemos principalmente algo. Y eso tiene un factor bien importante si lo conectamos con los 50 años de la dictadura cívico-militar, porque específicamente también vemos que hablan generaciones nuevas con generaciones antiguas. Hoy día vemos un auge, por ejemplo, de organizaciones de la diversidad sexual y género, mayor cantidad de personas jóvenes, por ejemplo, que podemos visibilizar nuestra orientación sexual y identidad de género, pero hay muchas personas que en su momento no lo pudieron ser, que fueron víctimas de violación de los derechos humanos, que no han tenido ninguna reparación. Y conectar justamente estas generaciones en relación a cuáles son las demandas históricas es un elemento bien importante para construir una memoria al respecto, que no es una memoria solamente de hablar de quienes fueron víctimas en relación a desaparición forzada, prisión política, tortura, persecución, sino cuáles son las demandas en relación a la memoria en este sentido. ¿Y cuáles serían en este ámbito? Principalmente las memorias no tiene que ver solamente con visibilizar, sino también con construir un relato para que pueda, el día de mañana, justamente en este mismo contexto, también conmemorar y construir este relato al que queremos del nunca más. Siempre hablamos del nunca más, que nunca más ocurran violaciones de los derechos humanos, que nunca más ocurra una dictadura cívico-militar, a propósito de que lamentablemente hemos visto que principalmente en un conversatorio, todo un asesor del presidente como de alguna manera matizó, relativizó lo que fue la dictadura cívico-militar, pero tradicionalmente cuando se habla de eso, no se menciona principalmente cuáles son una de las primeras personas que también son perseguidas en razón principalmente de estigma y prejuicios, que son las personas LGTBIQ. Una de las representaciones que podemos tener, no sé si con la misma exactitud principalmente, pero podemos ver específicamente lo que fue, por ejemplo, la novela de Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, o la adaptación cinematográfica, como incluso para el mismo aparato represor en un momento era invisible las personas de la comunidad LGTBIQ, tratadas básicamente como lo peor de lo peor. Y lo más probable, y lo hemos visto también. Me están diciendo que ya estoy cortando. Entonces, en este sentido, para finalizar en este contexto, para mí la memoria creo que es bien importante destacarlo en ese sentido. Y bueno, dentro del concepto, la memoria se construye desde las comunidades, dentro de los pueblos. La memoria se rescata, la memoria se va construyendo, y dentro del ámbito de la diversidad y disidencia se torna aún más importante porque es invisibilizada tradicionalmente por las instituciones que incluso pueden trabajar en este ámbito.
Vemos pocos, por ejemplo, sitios de memoria que se relacionan incluso con personas LGTBIQ. Entonces, en ese sentido, ya, finalizando ya, desafío tiene que ver justamente con eso y también con conectar las generaciones más antiguas con las nuevas, porque sin duda eso también va construyendo una comunidad mucho más afiatada como un elemento democrático importante. Primero quiero agradecer la invitación, el espacio a Disidencia en Red. Para mí es un honor de verdad estar aquí en este conversatorio. Siempre es difícil, creo, no sé, como un poco también situarnos donde estamos hoy día, en este caso como de los espacios que estamos habitando, de qué estamos representando también. Cuando lo veníamos hablando a propósito de la coordinación de la red diversa que está aquí presente, un espacio de coordinación de oficinas, de diversidad e inclusión a lo largo y ancho del país. Hoy día ya cuenta con cerca de 52 municipios asociados, que es tremendo desafío y que siempre va a requerir como apoyo, voluntad política, financiamiento, pero también perspectiva de cómo ir accionando y articulando. Justamente vinculado a memoria, porque finalmente estas son como postas, ¿cierto? Estamos como caminando, transitando un espacio hoy día, sobre todo con la avanzada de la ultraderecha, súper hostil, ¿cierto?, para nuestra comunidad, y creo que lo que más tenemos que hacer es ser más visibles y articularnos cada vez más y habitar más espacio, porque en la medida que nos vamos encerrando, vamos teniendo miedo, es también ceder un espacio. Entonces, me hacía mucho eco también de lo que decía Connie, que es a propósito de qué significa la memoria o cómo la vamos construyendo. Es un tejido constante. Partiendo, lo primero que pienso es como somos memoria. Somos agua, el agua tiene memoria. Nuestro cuerpo está constituido por más del 70% de agua, entonces en esencia somos memoria. El tema es cuando una verbaliza o identifica o reconoce su memoria, cómo la vamos compartiendo con un otro, otra u otra, y cómo eso también se va como ampliando, digamos, tanto en un reconocimiento, en una visibilización, y sobre todo hoy día, enmarcado en los 50 años del golpe, creo que cobra mayor sentido también. O sea, creo que en ese sentido nuestra sociedad está muy al debe en cómo logramos visibilizar, por ejemplo, casos de vulneración de derechos a nuestra comunidad en contexto de dictadura cívico-militar. Y eso quizá no está tan alejado de cómo vemos en este presente, o sea, el que nos falta institucionalidades, que dependamos constantemente de la voluntad política, pero no siempre descansando en la institucionalidad. Creo que ahí también cometemos un error. O sea, perfectamente aquí, y yo sé que es un trabajo que se realiza desde las organizaciones, ¿cierto? El visibilizar, el reconocer esa memoria, el llevarla a un libro, llevarla a un registro, llevarla a nombrarnos, creo que es un trabajo que no puede estar enraizado solamente en las instituciones, pero que sí se debe avanzar en las instituciones. Eso como palabras iniciales, creo que sí hay una responsabilidad colectiva, por ejemplo, de que tengamos también la capacidad de ir ampliando nuestros campos de acción, digamos. O sea, entendemos que nuestros activismos, ¿cierto?, nuestras identidades, tenemos que tener la capacidad también de ir buscando aliadas, digamos, en esta construcción de memoria, de reconocimiento, para que cada vez también vayamos encontrando esas voluntades y construirlo, escribirlo, nombrarnos. Creo que este año también representa un desafío mayor en ese sentido, pero insisto, o sea, no podemos descansar solamente en quienes nos están gobernando, quienes estamos habitando instituciones. Esto sí o sí tiene que estar tomado desde las bases sociales, y ahí claramente Disidencia en Red. Veo a mis compañeros de Convergencia Social del Freddy, también a mis colegas del municipio, de la Municipalidad de Melipilla, a quien agradezco también que hemos estado todo el día acá. Y a diferencia de Connie, solo para cerrar, venir a Santiago sí es caos, distinto a Melipilla es campo, es rico, ¿cierto?, más relajado, pero como que es como, me recuerda a mi adolescencia, así como voy a Santiago, me siento libre, me siento como en libertad, porque Melipilla sigue siendo también un pueblo muy conservador, y claramente construir memoria desde un pueblo como Melipilla, que en la dictadura gana el sí. O sea, es difícil también salir de eso y requiere de un esfuerzo de todos los días y a cada rato.
Bueno, también me sumo a los agradecimientos a Disidencias en Red de habernos invitado a la coordinadora feminista 8M. Bueno, respondiendo a la pregunta, nosotras creemos que no existe una memoria, en primer lugar. Creemos que es importante como recalcar la pluralidad, ¿no? Como existen memorias, muchas memorias. Y en ese sentido hay un campo de batalla. Creo que es importante señalar que las memorias están en un campo de batallas, en un campo de disputa, y que las mujeres o que las personas disidentes sexogenéricas hayan sido o hayamos sido invisibilizadas es porque estamos en una disputa de poder, ¿no? Entonces, no es al azar, ¿no? Las mujeres hemos sido silenciadas porque también hemos sido silenciadas nuestra potencia política de transformación, igual que las personas sexogenéricas. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Como pensar que la memoria es una disputa. Y creo que justamente esta es una de las acciones para ir restando, ¿no?, poderes a las memorias hegemónicas, memorias que tratan de deslavar las luchas, por ejemplo, o solamente quedarse en la victimización, etc. Por otro lado, creo que también la memoria es una puerta al pasado, pero no para sacar lecciones necesariamente, ¿no? Como que creo que la idea de sacar lecciones del pasado también es o implica tener una historia lineal, una historia acumulativa. Y yo creo, ¿no?, y con mis compañeras hemos tratado de definir a la historia como una entidad viva, que es cíclica, que se va repitiendo. Entonces el pasado, que lo vemos como atrás, también está hoy, es presente, está vivo, está actualmente operando. En ese sentido, para nosotras la memoria es transformar el presente, o sea, no puede ser solamente una puerta para atrás o unas lecciones, sino que como una lección moral, ¿no? No debimos hacer esto o quisimos hacer lo otro, sino una acción política para transformar el presente. La memoria también nos sirve para no quedarnos atrapados en este presente que muchas veces aparece como inmóvil, ¿no? Estamos en una sociedad donde como que no tenemos futuro, no hay perspectiva, estamos como atrapados en el presentismo. Entonces también la memoria nos sirve para ir dinamizando, ¿no? Dinamizando nuestro tiempo actual. Y en ese sentido yo creo que la importancia de visibilizar las luchas tanto de las mujeres como de las personas sexogenéricas es que históricamente no nos hemos puesto a nosotras mismas en una posición de víctima, sino que nos hemos puesto en una posición de resistencia y de lucha. Estaba justamente leyendo como este folleto y lo primero es el orgullo es protesta, ¿no? O sea, no tratamos de vernos como la víctima, sino todo lo contrario, nuestra potencia, también lo decían acá, ¿no? Esta potencia de politizar la sociedad en busca de los cambios que queremos, ¿no? Así que eso podría decir hasta ahora. Gracias por la invitación. Aquí saliendo de mi zona de confort igual. Sí, me pregunto siempre como respecto al cuerpo. Sí, cómo ponemos ese cuerpo, esa cuerpa a disposición del ejercicio de recordar, de rememorar, de conmemorar en el presente. Sí, como el cuerpo como algo tangible, el cuerpo como algo no etéreo, el cuerpo como algo concreto, físico, autónomo, ¿cierto? Y cómo se dispone para el ejercicio del recuerdo y de traer a colación todo el tiempo. Me lo pregunto igual desde hartos lugares. Bueno, yo vengo del mundo del voguing, ¿cierto? De la calle. Y también transito en otro lugar que es la danza de la academia, ¿sí? Como en universidad, etc. Y todo el tiempo está ese choque constante como qué es lo que va a decir el cuerpo respecto a todo lo que ha pasado, a todo lo que pasa actualmente en el presente, como bien dices. Entonces, claro, como para mí la memoria es cuerpo y el cuerpo es memoria todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en la calle lo veo de una manera, en la escuela donde hago clases también lo veo desde otro lugar. Y
Y afortunadamente en el presente, sí, como ambos lugares están de a poquito, ¿cierto?, vinculándose, entrando en conversaciones, y siempre el eje central es el cuerpo. ¿Sí? Como yo con mi cuerpo físico concreto voy, dispongo, hago algo, ¿sí? Lo vemos en las protestas, ¿cierto? Lo vemos resistiendo todos los días el voguing en, bueno, quienes conocen un poquito de ese mundo, ¿cierto? En Parque Zamudio, reivindicando lugares que han sido muy fuertes para nuestra historia, ¿cierto? Como Parque Zamudio, ¿cierto? Como todo lo que sucedió ahí con Daniel, etcétera, como ahora las nuevas generaciones van, se muestran en la calle, resistiendo, haciendo el ejercicio de recordar por qué ese lugar es tan significativo ahí, ¿cierto? Y por qué no, ¿cierto?, dentro de la academia, el voguing, ¿cierto? El voguing también puesto ahí como un lugar fuera de la academia, ¿sí? Eso, entonces para mí la memoria, el ejercicio del hacer memoria siempre va relacionado a lo físico, a lo concreto, a qué hacemos concretamente con nuestro cuerpo. Y también desde el lugar, desde la academia, no sé, me pregunto siempre, ¿cómo estamos haciendo esa pega? Como del ejercicio de la memoria constantemente, o siempre estamos mirando hacia afuera, lo que sucedió afuera, lo que está sucediendo afuera en el presente. Entonces me lo pregunto también como ahora, como conmemorando aquí, no sé, revisando, han pasado 50 años, y me pregunto como que también qué ejercicio de memoria estamos haciendo. ¿Sí? Eso, sí. Hola, buenas noches. Yo también quiero agradecer a Disidencia en Red por existir. ¿Qué? Y a Intersexuales Chile, también. Bueno, la primera pregunta sobre las memorias, también coincido como en esto de ir expandiendo la idea de que hay tantas memorias como grupos humanos. Y en el fondo, esta construcción, este ejercicio de memoria, es un esfuerzo consciente, activo de los grupos humanos por el azar, pasado y presente, y construir una identidad a partir de eso. Yo creo que el ejercicio de la memoria popular disidente tiene que ser un estorbo para el Estado, para que el Estado no se posicione como un ente neutral, que es lo que tradicionalmente intenta hacer, ¿cierto? Como tratar de pasar piola en las atrocidades que ha cometido históricamente. Lo ha hecho con las mujeres, lo ha hecho con los pueblos indígenas, lo hace con las disidencias. No somos como ajenos a esas acciones que genera el Estado institucionalmente. La historiografía ha sido su aliado. No han creado una historia tradicional, una historia hegemónica de la cual no somos parte, no estamos. No somos parte de la construcción de este país. Pero sabemos que sí. Sabemos que tenemos un espacio y eso lo sabemos solamente porque nos vemos entre nosotros y porque nosotros somos también memoria y capaces de construirnos colectivamente. Entonces creo que cuando hablamos de memoria hablamos por lo menos de 3 grandes elementos, como de la oralidad, del relato y también de la materialidad que mencionaba recién, ¿cierto? Entonces, ahí también cuando hablamos del relato se suele hacer mención como que el relato que prima, este relato hegemónico, es el relato de los ganadores, de los que vencieron. Y quienes vencieron tienen el poder y ese poder les permite contar la historia que mejor les favorezca. Entonces, por eso digo que la memoria popular disidente tiene que ser un estorbo a ello. Tiene que decir, como decía también la compañera antes, este es un espacio de disputa. Las memorias se construyen constantemente y, por tanto, hay un ejercicio de poder ahí que es hegemónico y contrahegemónico. Entonces, la segunda pregunta era como, ¿cuál es el sentido que podría tener para nosotros la memoria? Yo creo que para nosotros la memoria es identidad, es un espacio que nos puede acoger, en donde nos sentimos juntos, sabemos que estamos caminando por sobre los pasos de alguien más, ¿cierto? Que no estamos empezando acá, que somos y estamos acá gracias a que otras personas ya lo hicieron antes, que fueron abriendo camino y por lo mismo tenemos que seguir construyendo desde ahí. Así que creo que también por eso la memoria también nos inspira.
Para comenzar con nuestra segunda ronda de preguntas. Esta es un tema que no podemos evitar, que es el tema de la conmemoración de los 50 años de la dictadura, que mencionó Connie también. Es un tema que está muy presente hoy en día en el medio, en nuestra historia, en nuestra memoria. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las deudas que el Estado tiene en esta conmemoración desde los 50 años de la dictadura cívico-militar? ¿Qué deudas tiene con nosotros como feministas, como disidencias, como maricas y cuerpos en resistencia? A partir de esto, quiero que también elaboren 2 preguntas más que sean: ¿cuáles son las orientaciones que tenemos para conmemorar y qué estrategias debemos seguir para defender la importancia? O sea, cuando pregunta como la estrategia para seguir, y en el marco de los 50 años, creo que no solamente hay un trabajo ausente en relación a la dictadura como periodo, digamos, como tal, sino que también hay una ausencia del Estado ya en democracia. Entonces, sería interesante también hacer un ejercicio como por periodo. Creo que hay un trabajo también ahí que yo sé que ha sido motivo de discusión en nuestra orgánica, espacios políticos o institucionales, y quizás nadie tiene la última palabra ni nadie tiene la verdad, sino que es un ejercicio que merecemos también hacer. Estoy como con la garganta un poco compleja. No trago a cada rato porque estoy nerviosa. También, pero igual. Pero me acuerdo inmediatamente de lo que está pasando, por ejemplo, con la educación sexual integral. Como, ¿qué estrategias usamos para que sea una agenda que no abandonemos y que, insisto, la ultraderecha no gane con este discurso de odio y que pareciera ser que también está agarrando cierta fuerza? ¿Qué estrategias usamos para que a nivel local nuestras juntas de vecinos también sean como aliados estratégicos en esta, como en esta disputa también por politizar la educación sexual integral, no ideologizar, como se dice, como la ideología de género, que es un concepto que me carga, es como, no sé a ustedes, me imagino que sí, pero es como, creo que en eso los conservadores o la ultraderecha tiene una claridad en su estrategia y sabe a dónde apuntar y sabe cómo hacerlo. Yo creo que probablemente a nuestra comunidad nos falta un poco quizás profundizar en cuál es la estrategia que vamos a usar para seguir defendiendo nuestra agenda, para seguir ampliando las personas que se sumen, insisto. Yo creo que si pregunto quiénes estamos aquí, si somos parte de la comunidad de las disidencias sexogenéricas, supongo que todos vamos a levantar la mano. Probablemente no, pero casi que el 99%. ¿Cómo logramos que, no sé, vengan familiares de niñez en transición? ¿Cómo logramos que, no sé, se entiende cómo logramos como seguir ampliando? Creo que ahí hay un principal desafío que no tenemos que abandonar porque creo que la derecha está avanzando y lo está ganando mucho más rápido. Entonces eso es como una alerta. Y como que quise como tomar el micrófono a propósito de eso, como que tengo la ESI muy presente, que tenemos un ministro de las disidencias que le están dando duro y es muy probable que le están dando duro solo por el hecho de ser disidente. Entonces, a propósito también de este ejercicio de escuchar a las compas de esto muy bonito que me gustó, que es como muy poético, memoria... el cuerpo es memoria, la memoria se hace cuerpo, que es como, me estoy yendo como en otra onda, pero es como, cómo lo hacemos parte como un ejercicio diario, insisto, como es un ejercicio diario. Los 50 años de la conmemoración al golpe cívico de la dictadura cívico-militar es una oportunidad para que también nos apropiemos de este ejercicio y que hoy día, como estamos construyendo también memoria aquí en este espacio, como un hito en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuando
Avanzamos también en hitos como primeras autoridades en tales espacios o primera bancada disidente de tal, o eventualmente una subsecretaría, o no sé, como la institucionalidad también se va haciendo cuerpo, pero así también como una primera compañera trans presidenta en la Unión Comunal de Junta de Vecinos. ¿Se entiende? O sea, son distintos los espacios que tenemos que habitar, estamos construyendo memoria todos los días y creo que los 50 años sí o sí son hoy día una oportunidad para que también vayamos tomando muy de cerca y que caminemos juntos en ese camino. Orientando la primera parte, que tiene que ver justamente con cuáles son las deudas o los desafíos, sobre todo en el contexto de los 50 años en relación a la comunidad LGTBIQA+. Y yo creo que justamente en relación a las mujeres y en relación a las personas LGTBIQ, la verdad es que los desafíos y las obligaciones son todas. Hoy en día, de hecho, hace tan solo unos años atrás, ser aproximadamente 5 o 6 años, 2016, 2017 recuerdo, por primera vez se condenó por violación a los derechos humanos en la Casa de la Tortura denominada tradicionalmente como Venda Sexy. Periodo muy similar, por primera vez, un juzgado civil acogió justamente una demanda por responsabilidad extracontractual del Estado de indemnización hacia una mujer que fue víctima de tortura sexual. Entonces estamos hablando de sucesos que nos sucedieron hace más de 10 años, donde en el contexto de la justicia recién se empieza a hacer un poco de justicia en ese contexto, valga la redundancia. Y por otro lado vemos que específicamente, lo mencionaba también en la primera pregunta, en general no hay una visibilidad de lo que son las violaciones a los derechos humanos hacia principalmente personas LGTBIQ y hay muy poco en relación también hacia mujeres. Yo creo que las organizaciones feministas, lo que tiene que ver también justamente con la construcción de distintos tipos de memoria al respecto, ha servido un hito importante en esta materia, pero vemos que principalmente en el ámbito de la justicia transicional, que tiene como elemento la justicia, que tiene como elemento la verdad, que tiene que ver con la garantía de no repetición, con la reparación, vemos que específicamente no se cumplen lamentablemente estos estándares en materia de las personas LGTBIQ. ¿Cuántas sentencias tenemos al respecto de violación de los derechos humanos? No hay ninguna. En materia de mujeres tenemos muy pocas, porque la justicia justamente también tuvo un problema a propósito de lo que fue la búsqueda de la justicia durante la década de los 90, de los 2000, y ahora recién, y aún así hay casos que se han demorado mucho, y que no han tenido una sentencia definitiva hace más de 40 años o incluso 50 años. Entonces, dentro de ese contexto, lo mismo pensamos en el ámbito de la reparación. ¿Cuántas personas durante ese tiempo fueron víctimas de prisión política, de torturas, de vejaciones y nunca obtuvieron una reparación? Pensando, por ejemplo, en las personas trans mayores de 60 años, de 65 años, que nunca han tenido ningún tipo de reparación y reconocimiento. Pensemos en el ámbito de las mismas comisiones de verdad. Entonces, dentro de ese contexto, vemos que específicamente dentro de lo que es la justicia transicional, hay una invisibilización completa de lo que ha sido justamente las personas LGTBIQ y una visibilización lamentablemente que ha sido también bien escasa, que ha sido principalmente por organizaciones de la sociedad civil en relación a la perspectiva de género de las violaciones a los derechos humanos, porque por mucho tiempo tuvo un componente muy masculinizado, como por ejemplo hay un ejemplo bien de la industria cinematográfica que justamente como relata un caso real, que fue la película 1985, no sé si la vieron a propósito de los crímenes de dictadura en Argentina, y relataban muchos de los casos sobre tortura sexual, pero específicamente las personas no fueron condenadas por tortura en el ámbito de lo sexual, porque era muy difícil probar que esas personas habían instruido que torturaran y violaran a esas mujeres principalmente. Entonces vemos que en muchas ocasiones, incluso por el ámbito de lo que significa la construcción de la verdad, muchas veces la construcción de la verdad jurídica, que tiene que ver principalmente con elementos mucho más judiciales, van completamente en contra de lo que es la verdad fáctica de lo que dicen principalmente en el ámbito de violación de los derechos humanos de las víctimas. Por eso es tan importante dentro de este ámbito de la justicia transicional, principalmente el relato de las víctimas, porque vemos que dentro del ámbito de la justicia, lamentablemente, va a estar bien escaso.
Entonces, dentro de ese contexto sí es un gran desafío lo que tiene que ver con avanzar en estos aspectos. Vemos que también tiene que ver justamente con construir lo que es la memoria a través de la red de sitios, lo que tiene que ver con los sitios de memoria. ¿Cuántos sitios de memoria probablemente hubo personas LGTBIQ que fueron detenidas, desaparecidas, que fueron también víctimas de prisión política, tortura, y en muchas ocasiones eso no se visibiliza? Y que tienen que ver con espacios comunes donde, justamente a propósito de lo que mencionaban, que un elemento común e importante tiene que ver con la oralidad. En muchas ocasiones, y esto sucede lamentablemente hasta el día de hoy, muchas personas de la comunidad LGTBIQ abandonamos nuestros hogares. Y nuestras familias escogidas son generalmente amistades, gente cercana. Y si una persona no tuviera a nadie y se fuera de su casa y el día de mañana desapareciera, ¿quién sabría que desapareció esa persona? Y eso es lo que sucedió lamentablemente dentro del contexto de la dictadura cívico-militar. De hecho, está dentro de la página del Museo de la Memoria, donde hay en relación a lo que fueron las personas LGTBIQ, y se vio principalmente que habían personas que decían, bueno, nunca supimos que desapareció porque no habían personas cercanas que la reconocieran. Entonces, dentro de ese contexto, ya para finalizar, principalmente, agregar otro punto que tiene que ver con lo común en relación a combatir el negacionismo. Si específicamente en esta materia no tenemos nada, principalmente hoy día vemos que a los 50 años, a conmemoración, hay sectores de la sociedad que reivindican el golpe de Estado, que relativizan la violación de los derechos humanos, y que el negacionismo está muy fuerte y que la cultura en materia de derechos humanos sigue siendo lamentablemente muy débil. Bueno, yo voy a seguir más o menos en la misma línea de la compañera. Creo que al menos hay 4 aspectos en deuda, ¿no? La visibilización, que ya se mencionó, la visibilización específica de la violencia político-sexual que sufrieron los cuerpos, las cuerpas de las mujeres, pero también, ¿verdad?, de la comunidad LGTBIQA+, y que es una violencia específica, ¿no? Es un doble castigo por pertenecer a una comunidad específica, por ser política, por estar en el espacio público, y eso tiene que ser reconocido y visibilizado. También, por lo tanto, justiciado, o sea, se tiene que llevar a la justicia y que esto se repare, ¿no? Sobre todo, también iba a mencionar, ¿no?, a la comunidad trans de los años 80, de los años incluso de los años previos al golpe, ¿no? Hay una deuda, pero enorme, respecto a la reparación. Pero como no quiero detenerme en lo que ya se mencionó, sí me gustaría agregar un punto que creo que es fundamental, que tiene relación con las garantías de no repetición. En Chile, el año 2019, entre marzo del 2019 y diciembre del 2020, hubo más de 309 víctimas, ¿no?, de violencia político-sexual. O sea, se repitió, ¿no?, lo que se vivió en la época de la dictadura en plena democracia. 309 víctimas que denunciaron. Por lo tanto, sin duda que hay más víctimas, ¿no? Y esta es bajo la institución, y yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, bajo la institución que hoy el Estado le está inyectando más plata, que no hay reformas a los carabineros y a las policías, y más encima se le está legitimando socialmente. Sin ningún cambio. Es la misma policía la que hoy se está, digamos, legitimando, se está se está pidiendo perdón por haber señalado que cometieron violación a los derechos humanos para la revuelta social. Es la que se le está inyectando plata sin ninguna reforma. Entonces, las garantías de no repetición es una deuda para que no vuelvan a ocurrir estos sucesos. También tiene relación, por ejemplo, con la impunidad que ahora tiene Carabineros de Chile con la ley Naín Retamal. Eso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo de deudas con el pasado que se van a repetir en el presente. O sea, se va a dar mayor impunidad a los carabineros. Y por último, como desde el mundo, ¿no?, de la educación, la falta, y ahí también lo vinculo con la educación sexual integral, con la educación en derechos humanos, que hace falta en nuestras instituciones educacionales. Yo soy profesora y es doloroso ver, ¿no?, cómo uno piensa y dice, ay, bueno, voy a hablar de esta temática de educación sexual integral. Ustedes, chiquillos, chiquillas, que ya saben o que ya... No. Igual, perdón. Los jóvenes, las jóvenes,
también son homofóbicos, ¿no? También son lesbofóbicos, son transfóbicos. Yo los veo lamentablemente en los colegios, cuando me ha tocado hacer clases en los colegios. Y eso es porque no ha habido ninguna garantía de no repetición, ninguna como transformación en el ámbito de la educación que nos permita que no ocurran más estos hechos a nivel general, ¿no? Tanto como de violación a los derechos humanos y también de prevenir discursos de odio. Así que eso. Sí. Pienso como en el tema de lo último que comentaste respecto a la educación. Pienso en la actualidad, ¿cierto? Como en la educación artística. Nada, lo veo como en la falta de educación artística, por ejemplo, y en la poca relación que las nuevas generaciones están manteniendo con su materia, con su cuerpo. ¿Sí? Veo esa falta de, ¿sí? Lo veo en los colegios, lo veo en las personas que ingresan, las nuevas generaciones, a estudiar danza, teatro, etcétera, etcétera. Y me pregunto también cómo esa anulación del cuerpo tiene que ver mucho, siento, con la desaparición de cuerpos. Entonces, como, claro, no se encuentran, no se rememoran, no se hace justicia, no pasa nada de nada, y eso de alguna u otra manera va a repercutir en el actual, ¿cierto? En el cuerpo actual. Y también en las maneras de, como en el querer, no sé, dar una educación artística o no sé, un manejo, un entendimiento de su propio cuerpo a las nuevas generaciones, a las infancias, a las adolescencias, ¿cierto? Entonces, nada, me quería un poquito agarrar de eso porque siento que pasa un poco eso en Chile, ¿cierto? Como la anulación de los cuerpos. ¿Desde dónde vendrá? Me pregunto, ¿sí? Si lo llevo también como al ámbito más artístico, ¿cierto? No sé, como del arte, cómo se dispone el arte para rememorar, conmemorar, etc. Veo muchas, bueno, ya es muy precario el arte en este país, ¿cierto? Más el arte disidente, el arte que molesta, el arte que no es bien visto, la expresión corporal disidente, ¿sí? Que a propósito de Julio, ¿cierto? Harta cuerpa disidente en televisión, en marcas, qué sé yo, cositas. Pero la deuda con el cuerpo disidente siento que es algo que está permanentemente. Se acabó junio, y listo. Nos olvidamos de esas cuerpas, ¿cierto? Y también qué cuerpas son las que se ponen en ese lugar, me pregunto. Entonces, nada, también como pienso en qué estamos haciendo nosotros como activadores, agentes del arte, etcétera, para potenciar, ¿cierto? Como no sé si decir crecimiento, pero sí como, nada, como inserción real como en la sociedad y que realmente el arte sea un agente conmovedor y removedor de lo que está sucediendo actualmente. Como estamos permitiendo que eso suceda, me pregunto, no sé, como agentes. Tanto en aspectos educativos, artísticos, o como en temáticas que se abordan en proyectos artísticos, qué tipo de arte estamos haciendo también como para rememorar, conmemorar, como bueno, gracias igual como Museo de la Memoria por la convocatoria que hicieron ahora, que está haciendo, de la danza, ¿cierto? Por los 50 años. Pero falta de eso, falta mucho de eso en todas partes. ¿De qué está hablando el arte en este momento? Como han pasado 50 años y he visto muy poco de aquello entre nosotros mismos. Entonces, como, no sé, son esos cuestionamientos que me surgen. Eso. Yo me voy a tomar un poco de la primera respuesta que dio Constanza, que en el fondo como las deudas son todas. Porque siento que hay que recordar también esto de que nosotros no somos solamente nuestra identidad ni nuestra orientación sexoafectiva. Somos seres sociales. Entonces, por lo mismo, es todo lo que hace el Estado lo que nos atañe. La crisis que se produjo a propósito durante la dictadura nos repercute hasta el día de hoy.
Yo creo que hay un trauma transgeneracional ahí que no está resuelto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí, desde que yo era chica, mi mamá y mi papá me decían como no te metas en política, como mejor hay cosas que no se hablan. Y para mí siempre era como que lata, que fome, como muy poca empatía quizás con esa situación. Pero me pasó también que para el estallido social, para el 18 de octubre, pude entender como en mi propia piel por qué me estaban diciendo eso de siempre. Y ahí se abrieron también muchas heridas porque ahí en el fondo hay una herida que no deja de sangrar porque nunca se reparó. No hubo ningún intento como efectivo y acciones concretas de reparación. Eso no pasó, entonces la herida sigue abierta y ese trauma no se cierra. Creo que entonces que la conmemoración de estos 50 años del golpe cívico-militar es una invitación a poner en movimiento el ejercicio de las memorias y entender que esta corresponde a una responsabilidad política para nosotros de traer como a la vida a aquellas personas y aquellos procesos, a aquellos grupos sociales que tradicionalmente se les ha relegado, se les ha invisibilizado y excluido. Entonces, respecto a la otra pregunta sobre estrategias de defensa, creo que hay algo importante que es no relativizar, pero no relativizar también a quién tenemos enfrente, no minimizar a quién tenemos enfrente. Creo que a veces caemos un poco en esta superioridad moral de pensar que quien está enfrente nos está diciendo esto porque no sabe, porque no entiende, porque es tonto, como mira la estupidez que está diciendo, cuando vemos como constantemente se instalan noticias falsas y ahí no hay estupidez, como no hay un plan maqueteado para que ello suceda así. Entonces, relativizar, minimizar ese tipo de acciones nos lleva a no entender el fenómeno en su conjunto y no actuar acorde a lo que ellos nos están planteando, ¿cierto? Como estar a la altura. Y también creo que tenemos que ser capaces de hacer ese mismo ejercicio respecto de otras personas que pensamos que no van a entender lo que nosotros queremos expresar y también minimizar en su capacidad de agencia. Entonces creo que en definitiva hay que luchar por recuperar un sentido común democrático. Y quizás recuperar es mucho decir, porque no sé si en los últimos 50 años lo tuvimos. Pero si no es recuperar, entonces construir de a poco ese sentido común democrático. Pasando a la tercera y última ronda de preguntas, en esta nos preguntamos cómo relacionamos el activismo, las luchas sociales y la memoria, y cómo situamos nuestra memoria en el escenario político actual. Y además, casi colgándonos un poco de la primera respuesta de Eli, ¿es la memoria una herramienta para la victoria y para nuestro presente? ¿Y cómo la utilizamos desde ese sentido? Yo creo que no se puede pensar la memoria sin las luchas sociales y sin el activismo. Si no hubiera existido organizaciones de defensa de derechos humanos durante la década de los 70, después de la dictadura cívico-militar y los 80, probablemente tendríamos una memoria muy débil al respecto y sería una memoria instalada principalmente, lo habían dicho anteriormente, y sería instalada por quienes promovieron la dictadura cívico-militar. De hecho, hay grupos, hace poco me llegó una convocatoria de personas que iban a marchar por los presos políticos del 73. Ese es el relato que quieren instalar algunas personas, que quienes están condenados por violación de los derechos humanos en Punta de Peuco, y además en Punta de Peuco, no están en un penal normal, son presos políticos, son personas que, de hecho hace poco incluso se vio en unas cartas a propósito de la asociación de la Armada, etcétera, porque tradicionalmente hay una tendencia política bien fuerte, lamentablemente, de las Fuerzas Armadas en este país. Entonces, en ese contexto, sin organizaciones, sin una lucha social, sin activismo, la verdad es que es bien difícil pensar en lo que es la construcción de una memoria, y además porque veamos principalmente la historia incluso de los sitios de memoria. Los sitios de memoria hoy día existen en Chile por exclusiva voluntad de lo que ha sido la sociedad civil. Si existe financiamiento hoy día de algunos sitios de memoria, es porque la sociedad civil lo ha exigido, porque lo ha demandado, porque ha luchado por aquello, pero no ha sido el Estado quien ha dado eso de alguna manera como si fuera un regalo, si fuera la importancia de conmemorar lo que tiene que ver con la memoria.
Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que un elemento bien importante al respecto de cómo relacionarlo. Y en segundo lugar, en relación al escenario político actual, yo creo que nos encontramos en un escenario bien complejo. Yo creo que lo decía bien también Eli respecto a lo que significa no ridiculizar o no hacer una parodia de lo que piensa tradicionalmente la gente, porque específicamente podemos pensar que, claro, efectivamente está lleno de prejuicios, de estereotipos, algo completamente falso, porque lo vio en Facebook, lo vio en YouTube, o sea, lo vio en TikTok, o sea, eso sí que es como el relato que lo vi en TikTok, es verdad. En muchas ocasiones sucede eso, no, lo vi en TikTok, debe ser verdad, lo vi en TikTok, antes lo vi en Facebook, ahora lo ve en TikTok, más el día de mañana va a ser otra. Entonces, dentro de ese contexto se ve que justamente vivimos en un escenario completamente de desinformación, pero donde también es un fenómeno político que está sucediendo a lo largo de todo el mundo, que son los populismos de derecha. Vemos como en Brasil, como en Estados Unidos, como también en Europa, en diferentes países, hay una oleada también de grupos políticos que buscan enarbolar lo que es la antipolítica. Odiemos a los políticos, pero también somos políticos. El mismo discurso que hace republicanos, particularmente que hace el Partido de la Gente, y que todos comparten un mismo relato en común. Lo que significa los derechos humanos no tienen ningún avance en específico. Salgámonos de la ONU en particular, salgámonos de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, y eso tiene que ver justamente con también una vinculación al respecto, y que lo que después sucedió de la Convención Constitucional. Lamentablemente lo que sucedió después del rechazo al proyecto de la Convención Constitucional significó incluso que los sectores progresistas comenzaran a abandonar ciertas banderas de lucha. A propósito de que estamos acá, hay varias personas, acá por ejemplo con Roy también fuimos en un momento candidatos en ese proceso. Yo sé que no le gusta que lo recuerden, leí sus 10 datos random hace poquito y dije, chucha, ya, lo lamento. Igual a veces lo lamento también, pero ya sucedió. Ya pasó, es parte de la memoria, siempre una memoria. Y resulta que en su momento era grito y plata para los partidos políticos. Diversidad, disidencia, feminismo. Se acabó el proyecto, o sea, se rechazó el proyecto de la Convención Constitucional y de un momento a otro... No, es que le metimos muchas de las cosas de la diversidad y de la disidencia. Alfredo Joinán sacó las políticas identitarias, y mucha gente de izquierda, las políticas identitarias arruinaron el proyecto de la Convención Constitucional. Y durante el último tiempo hemos visto incluso como sectores progresistas han tenido que abandonar un poco, como sabes que no vamos a hacer algo tan fuerte y todo, porque a la gente no le está haciendo tanto sentido. Y que tiene que ver con un elemento en común. De lamentablemente ver estos aspectos, lo que tienen que ver con derechos humanos, como aspectos más instrumentales, más que como derechos humanos propiamente tal, dependen de la opinión valórica o dependen de un momento, más que como una obligación en esta materia. Y yo creo que ahí hay un gran desafío al respecto que tiene que ver con rescatar las memorias en el ámbito del feminismo, de las personas LGTBIQ, principalmente como un elemento central y democratizador en el ámbito de los derechos humanos. Y eso es algo que ningún Estado puede dejar pasar, por más cual sea el momento político, y eso es algo que justamente hemos visto, y bien lamentablemente durante el último periodo, en relación a, por ejemplo, la educación sexual integral, o en relación a, por ejemplo, que hubo un retardo también, por ejemplo, en el anuncio, la institucionalidad antidiscriminatoria, que no había como que sí, no, etcétera. Y por otro lado, que en un momento se anunció, por ejemplo, el cupo laboral trans. Y así podemos ver muchos ejemplos. Yo sé que muchas de las personas acá también, por ejemplo, votamos por el mismo proyecto político, etcétera, más allá de las diferencias, etcétera. Pero se ven esas grietas de temor que es algo, no es algo tan, no entrega un rédito político tan importante. Pero estas materias no tienen que entregar un rédito político importante, lo que tienen que hacer es reconocer derechos humanos básicos, que tiene que ver con la dignidad. Y eso pasa en muchas ocasiones, lamentablemente, y eso es porque no tenemos una cultura donde se ve que estas materias de derechos humanos tan importantes que en cualquier momento, no porque el 100% de la población vaya a decir el día de mañana que restablezcamos la pena muerte, se tiene que hacer. En los momentos más complejos es donde defendemos más fuertes los derechos humanos. Respecto a la vinculación, ¿no?, de la memoria y las luchas, que por ahí va la pregunta, en primer lugar yo considero que como el pasado, y como lo que dije en la primera palabra, ¿no?, el pasado no es algo que está atrás, ¿no?, sino que es algo que está ahora, vigente y vivo. Y no solamente porque todavía tenemos
muchas herencias de la dictadura civil-militar, como por ejemplo el sistema político y económico, sino también porque se van reactualizando, ¿no?, nuevamente estos proyectos conservadores, neofascistas que hablaba Connie. Y por lo tanto, que la memoria nos sirva para recuperar las luchas, para mí y para nosotras, tiene relación con que nos sirve para recuperar una potencialidad que quieren que perdamos, ¿no? A propósito de echarnos la culpa porque perdió la prueba, ¿no? Hemos sentido mucho eso, ¿no? Que nos echan la culpa, que es por las políticas de identidad, etc. Y creo que en este minuto lo que hay que hacer justamente es volver a estas luchas pasadas para poder fortalecernos y seguir utilizando los espacios y no abandonarlos. Yo encuentro muy increíble que de la mano de mujeres se volvió a repolitizar la sociedad chilena bajo el terrorismo de Estado. O sea, quienes fueron las primeras que salieron a la calle en los 80 fueron las mujeres, primero buscando a sus familiares, ¿verdad?, a sus compañeros, compañeras, pensando que algo era personal, que esto era personal, pero luego se dan cuenta que era un problema político y empiezan a luchar por la búsqueda de sus familiares y fueron más allá, ¿no? Como esa potencia. No, ya no queremos solamente la búsqueda de nuestros familiares, sino que también queremos recuperar la democracia. Y así vamos viendo cómo se van hilando las distintas luchas. Entonces, para mí, actualmente, hacer como echar mano a la memoria es echar mano a la potencia que tienen todas las personas que nos antepasaron y que gracias a ellas, como decía Eli, estamos acá. También me gustaría señalar como respecto a las luchas actuales, yo creo que lamentablemente hay cosas que se van reactualizando justamente porque no hay garantías de no repetición, y este último tiempo le he estado dando vuelta a la figura como del enemigo interno. Esta figura que, ¿verdad?, la dictadura cívico-militar utiliza para reprimir y para justificar también tanto el golpe de Estado como todas las acciones y las violaciones a los derechos humanos. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿quién es? Y yo creo la respuesta, ¿no? ¿Quiénes somos actualmente los enemigos y las enemigas? Van a tener que decir enemigues, lo lamento, señor Kast, internos actualmente. Somos las feministas y es la comunidad disidente. Eso me preocupa por un lado, sin duda, pero también creo, e insisto con la idea de ir buscando cómo estas acciones colectivas nos van ampliando los campos de posibilidades, y un poco también respecto a la pregunta anterior, con esto termino, las estrategias. O sea, yo creo que no hay que darle ni un espacio, ¿no?, ni al neofascismo conservador, pero tampoco a esta idea de que la culpa de todo lo que está pasando es por nosotras. Y eso significa ir a los espacios. Nosotras, como coordinadora, estamos yendo a varias como articulaciones de la conmemoración. Y nos ha costado mucho instalar, por ejemplo, una perspectiva de género feminista para que se visualice la violencia político-sexual. Nos ha costado, y es duro, y todas las semanas nos hacemos una terapia y seguimos. Por ejemplo, yo que trabajo en un sitio de memoria, también las mujeres que trabajamos ahí damos la pelea. Se tiene que visualizar, lo mismo que decías tú, como contabilicemos las personas de la comunidad LGTBIQA+, a las mujeres que sufrieron violencia política sexual, visualizamos, y no solamente eso, a las migrantes también, o sea, a las personas afrodescendientes. En el fondo, diversifiquemos las memorias. Cuesta, yo creo que no es una cosa como que se da abiertamente, cuesta, pero hay que estar, y no hay que abandonar esos espacios. Perdón que lleve como siempre al cuerpo esta cosa, es que sí, como pienso en el no ceder como ningún centímetro, ¿cierto? Y pienso justamente como en la comunidad que habito, que es el Boeing, ¿cierto? El ballroom, en lo precarizado también que está ese lugar, y en lo rudo que es habitar la calle también, siendo disidencias, ¿cierto? Visibles, muy visibles, ¿cierto?
esos espacios. Me pongo a pensar como en años anteriores, como que no existía tanto esta ola como de fascismo, ¿cierto?, que hay ahora. Y no sé si era más seguro o no la calle, no sé, 2 años atrás, obviamente que no, pero ahora sí, no sé, vemos como los neonazis están esperando como afuera del parque constantemente, que bajan los vecinos con palos. Entonces, el ejercicio del no dejar de hacer, siento que es muy importante como en este momento. En el activismo, en la calle, en la protesta, etc. El no dejar de ser visibles a cada rato. Cansa, siempre lo conversamos como con la comunidad Voguing Ballroom, como que cansa, es algo que agota, sin embargo es algo que no se puede dejar de hacer, como el no ceder ningún espacio, ningún centímetro, porque si no esto, perdón la palabra, si están grabando, pero esto caga, ¿sí? Como es así. Entonces nada, como también pienso en la idea como de este pasado que no es pasado, sino que es un presente, en la importancia del cómo el cuerpo, mientras sucedía la dictadura, en las poblaciones, en la periferia, ¿cierto?, se llevaban muestras artísticas a las poblaciones, iba la gente, a pesar de que, claro, la institución artística full facha en ese tiempo, habían grupos de resistencia desde el cuerpo, ¿cierto?, que funcionaron arduamente en ese momento y que gracias a ellos, gracias a esas agrupaciones y a esa labor, hoy en día como podemos seguir esa lucha, ¿cierto? Lo veo desde el ámbito artístico porque el arte debe reflejar lo que nos está pasando. Es un agente potente para poder mirarnos, espejarnos, visibilizar lo que sucede, lo que no sucede, lo que sucede como sociedad. Entonces, nada, siento que el activismo, obviamente que desde el cuerpo, desde la utilización de espacios públicos, reivindicación de espacios públicos para las disidencias, es algo que tenemos que ir trabajando más y más y más y más, sin dejar como de hacerlo, el ejercicio de hacer constantemente. No sé, sí, creo que eso. Estaba pensando estaba haciendo un ejercicio de memoria. Y me parece que Lucha no sabe, pero se va a caer de guata. Lo que pasa es que, mirándolo a lo local, así como muy localista, Melipilla, región metropolitana, provincia Melipilla, Melipilla la capital de provincia, somos 140.000 habitantes, una comuna de 1.350 kilómetros cuadrados, San Miguel tiene 10 kilómetros cuadrados, Melipilla de 1.350. Y me acordé del 2016 fui candidata a concejala en ese entonces y recuerdo que antes de ser candidata así, armamos una organización disidente que se llamó Melipilla Diversa. Y surgió, no está activa por si acaso, y surge a propósito de que compas trans sufrieron agresiones, trabajadoras sexuales, sufrieron agresiones y se genera como una red, un espacio como de articulación muy espontáneo y que además de presentar querellas y todo, radica en la necesidad de tener una organización disidente que impulse o sea en espacios seguros o crear al menos un espacio de articulación que en Melipilla no existía. Y haciendo ese ejercicio de memoria es como... Me pregunto yo cuántas personas en Melipilla sabemos que en el 2016 armamos una organización disidente. Yo creo que muy pocas, porque las que lo armamos, o sea, muchas se fueron y yo hoy día soy alcaldesa. Y también, bueno, recordando, voy a hacer como distintas como ejercicios de memoria. Recién el 2018 yo empiezo a tener como un activismo político disidente, porque antes activaba como desde la cultura, desde el medio ambiente. Y cuando como opto por este camino de activismo también político disidente es como un ejercicio nuevo, con cierto pudor también por las características de mi pueblo, por las características de mi familia, que yo, bueno, amo a mi madre, a mi hermano y todo. Pero es un ejercicio como más lento.
Entonces, para mí, ahí mis compas también fueron clave en ese proceso, cuando armábamos Freddy y todo. Un espacio seguro, por cierto, conscientemente eligiendo también la militancia en un partido político para hacer justamente ese activismo como desafío también, porque decir que somos un partido feminista no es algo que esté dado, es algo que se construye. Así también este anhelo de una sociedad feminista, una sociedad disidente, algo que se construye. Pero para construirlo hay que traer la memoria presente, hay que tener esa memoria histórica. Y también haciendo eco estas ideas fuerzas de que la memoria tiene que estar acompañada de conciencia de clase, como de dónde estamos, quiénes somos, cómo está este modelo, dónde estamos habitando. Es clave hacer ese ejercicio. Creo que este concepto de conciencia de clase como que se abandonó en algún momento y hay que hablarlo, hay que educarnos, hay que compartirnos, como transmitirnos también ese conocimiento. Y ahora voy a hablar muy rápido, como a propósito de eso. Y me hizo mucho sentido esto de qué está hablando. Es que me encanta el arte, ¿no? Entonces cuando preguntabas como ¿de qué está hablando el arte? Es como, ahí hay una oportunidad, porque el arte tiene una responsabilidad política de existir, que es mostrar a través del arte lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y creo que ahí también hay una tremenda oportunidad. Creo que tenemos que tomar el arte como una herramienta de comunicación, de memoria. Por ejemplo, en Melipilla no tenemos sitios de memoria. Recién en diciembre creamos el Departamento de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos. Ya que tenemos la voluntad política, no se aprueba con unanimidad así. Y el hecho de que en Melipilla no tengamos sitio de memoria, también podemos pensar, no tenemos un registro, no tenemos, recientemente unos compas están trabajando en un libro para visibilizar relatos, historias de violencia en el contexto de la dictadura, que sin duda es un avance, pero nos falta mucho. Yo creo que es fiel reflejo también de la institucionalidad de las políticas, de nuestra representación. Yo creo que el hecho de sí habitar una institución como Primera Mujer Lesbiana visible, ojo, es como siempre digo, lesbiana visible, porque yo creo que pasaron varias por ahí sin ser visible, y creo que hoy día estamos abriendo caminos en el sentido de hablar, de observarnos, de escucharnos, de visibilizar también lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo y cómo anhelamos también esta sociedad. Creo que hay que actuar de distintos frentes. Ya se me olvidó la pregunta, lo siento, pero como resumiendo, no hay que poner toda la expectativa en las instituciones. Sin duda hay que habitar las instituciones. Cada vez tenemos que ser más, porque si no estamos habitándola, va a seguir habitándola el heterosis patriarcado, que sabemos no genera ningún avance. Entonces tenemos que pensar en las generaciones que vienen también, y en eso a mí me hace muy, muy feliz cuando voy a conversatorios con estudiantes y veo que su expresión de género y están en una libertad. Igual hay violencia escolar, por cierto, pero hay que seguir creando esos espacios seguros. Hay que seguir visibilizándonos, hay que seguir habitándonos, y eso, como agradecer el espacio para repensarnos también. Cuando pensaba como cuál es la relación entre el activismo, lucha social y memoria, me preguntaba igual si queremos ser parte como desde la historia popular disidente, si queremos ser parte como de la historia oficial o queremos construir una historia contrahegemónica. Y ante esa pregunta, que puede sonar media incendiaria, tengo una respuesta extremadamente amarilla, que es que me parece que no son excluyentes. Entonces, creo que ser parte de la historia oficial es nuestro derecho. Lo ganamos por ser seres humanos. Y construir historia contrahegemónica es nuestra responsabilidad política. Entonces, por lo mismo, yo creo que no son excluyentes. Creo que esa reconstrucción de la historia, de las historias y de las memorias tiene que ir más allá de situarnos en el
en el sector de las víctimas. No porque históricamente no lo hayamos sido, sino que porque nos quita la capacidad de agencia. Hay un concepto que ocupa un escritor, que anoté quién era porque no me acuerdo, Matías Máximo, que dice que hay que reconstruir la historia fuera de la pornografía del dolor. Porque muchas veces nos centramos en eso, en la crudeza, en lo terrible, como en las heridas. Y yo creo que está bien recordarlo, está bien tenerlo ahí, pero es insuficiente, porque también nuestras historias están llenas de luchas que hemos ido construyendo, de cariños, de amores, de vínculos. Y eso también es parte de nuestra memoria y de nuestra construcción como comunidad. En ese sentido, y desde ese entendimiento de construcción, yo llamaría como a disputar la apropiación de la historia y de las memorias. Creo que las tiranías en general tratan de modificar, como de transformar las memorias y las historias como un ejercicio muy simple. Eso se ve claramente como en las tiranías políticas, en los estados de excepción, etcétera, pero sabemos que vivimos otro tipo de tiranía. Estamos en un sistema donde el cis heteropatriarcado es una tiranía y hay que disputar la apropiación de nuestra historia. Entonces nosotros tenemos que ser protagonistas de esa historia. Y yo creo que esa es la lucha de los activismos dentro de las luchas sociales. No permitir nuevamente que se tomen la palabra por nosotros. Nosotros somos agentes de cambio, somos agentes que tenemos potencia y esa potencia la tenemos que utilizar. Y en ese sentido, y para cerrar, dejar como la primera pregunta de cuál es el rol de los activismos. Yo creo que el activismo tiene que estar en todos los espacios en que el Estado no esté. Y el Estado no va a estar porque no puede o porque no quiere. Entonces nosotros tenemos que estar en esos espacios constantemente. Ser cuerpo y, como decía Lemebel, como utilizar el cuerpo como barricada. Muchas gracias. Bueno, gracias por el privilegio de escucharles desde sus diferentes lugares, ¿verdad? En particular, me quedo con algo que también me remueve. Personalmente, aparte de trabajar en Melipilla, hago parte de Guerrilla Marica. Sí. Entonces voy ahí, ¿no? Voy al cuerpo, voy a cómo... ¿Se escucha? Sí. Cómo es que el ejercicio de la memoria pasa, o debe pasar, ¿cierto?, por una perspectiva epistémico-política y ético-estética, ¿cierto?, que está a la base de lo que decía mi jefa, que está, ¿cierto?, permeada por, o que debe estar permeada por esta conciencia de clase, ¿no? Y de los márgenes, poniendo la clase en el margen, ¿cierto? En ese margen desde el sexilio, desde la migración forzada, desde el empobrecimiento, ¿cierto? Inclusión, por cierto. Entonces, me pregunto cómo es que tenemos la responsabilidad de avanzar en la construcción de un ethos o de un corpus, ¿no?, como colectiva, que posibilite la construcción de la historiografía disidente, sea hegemónica o contrahegemónica, ¿no?, pero que sea en primera persona, desde la vereda que sea, desde esa responsabilidad, insisto, epistémico-política o ético-estética que escojamos, ¿no?, pero sin duda que permee, ¿cierto?, transversalmente lo intergeneracional. ¿Sí? Se me aparece un poco también esa idea, dado que si volvemos atrás, y ya lo han dicho muchos ustedes, es poco lo que podemos rescatar respecto de los relatos o de aquellas historias, más podemos imaginar, pero qué es lo que hoy día sí tenemos la capacidad de construirla, sí tenemos la capacidad de producirla, de hacerla visible, ¿no?, expresarla por algún mecanismo. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo nos ayuda en eso? Sin duda, pero también cómo es que nos vamos acuerpando, no solo como personas, sino que como colectiva, y cuál es la responsabilidad en ese sentido de nosotras mismas de generar esos espacios y la responsabilidad. Se me cruzan muchas cosas, ¿no? Los egos, se me cruzan, por supuesto que también estas ideas de levantar liderazgos que están en otras ideas también. Sin embargo, insisto, ¿cómo es que mantenemos y cómo ustedes podrían ver la necesidad de mantener, ¿cierto?, esta necesidad a la base
de la construcción de la historiografía conjunta con un relato desde esta idea del margen o de la clase, que para mí es primordial. Pucha que es necesario, ¿cierto? Como ese accionar desde la colectividad. Siento un poco como lo puedo visualizar ahora, como estando dentro de la comunidad Ballroom, ¿cierto? Guerrilla Marica, que yo amo, bueno, muchas amigas de ahí también. Siento que de pronto hace falta encontrarnos más, un poco. Como en esa colectividad siento a veces que sucede que nos solemos encapsular un poco y perdemos un poco ese sentido de la colectividad más allá de nuestro propio colectivo. Entonces me pregunto también cómo podemos entre nosotros, entre las distintas agrupaciones, seguir colectivizándonos más aún. ¿Sí? Cómo ir más allá de nuestras propias barreras, ¿cierto? Para justamente poner en nuestra palabra, en nuestra reflexión, como todo este tipo de preguntas, ¿cierto? Como la conciencia de clase, rangos etarios, etcétera. Como siento que son cuestionamientos que siempre están ahí, pero ¿cuándo hacemos el ejercicio de reflexionar en conjunto? Siento que por ahí va un poco como un trabajo que tenemos que hacer, que es responsabilidad, ¿cierto? Como es un trabajo que no es como, ay, hagan el trabajo, sino que tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, como siento que el seguir generando instancias de reflexión, de conversación entre nosotros para poder seguir visibilizando nuestro trabajo corporal es algo fundamental. Sí, como interacción. Es eso, para mí. Muchas gracias por el bastante informativo, bonito, muy emotivo conversatorio. Creo que nunca había visto una constelación de gente de tantas diferentes perspectivas. Cada una me hacía sentido en una forma muy diferente. Algo que estaba pensando a través de todas las respuestas es algo que a mí personalmente es un fenómeno que he estado observando estos últimos años y en particular con el tema del neofascismo, y es cuánto se ha normalizado la xenofobia y el racismo en Chile desde la situación migratoria que existe hoy en día, y eso más aún en la comunidad LGBT. Creo que hay algo que me asusta mucho, es lo normalizado que se ha vuelto la racialización de ciertas personas, ciertos cuerpas, incluso de gente que supuestamente es de izquierda, ¿no? Entonces ahí me vienen dos fenómenos a la cabeza. Uno, que la izquierda históricamente no ha sido siempre la aliada que hemos querido, ha sido efectivamente también una banda de hombres patriarcales, también encarcelando a gente de las diversidades. Por otra parte, pienso en la memoria de nuestro país en términos de los exiliados, exiliadas que tenemos también de las diversidades, y la deuda que tenemos como país frente también a la migración, y más aún a quienes son más vulnerables a la migración: las mujeres, las personas trans, las personas de las diversidades sexogenéricas, y lo poco que se está haciendo como país para acoger eso. Estamos muy al debe en términos de garantizar un sistema de asilo político, de asilo por persecución sexogenérica, y me interesa un poco saber cómo piensan ustedes sobre este tema, en particular porque efectivamente quizás la próxima elección, el gran tema va a ser la migración. Y pienso también en las perspectivas municipales, es donde en terreno se ve ese tema. Pienso también en el tema de los cuerpos, también pienso mucho en el arte, en términos de que la gente que es, por ejemplo, trans y además racializada, tiene una doble experiencia de marginalización que uno no puede apagar, ¿no? Uno podría decir una persona que es, para usar una palabra gringa, passing, ¿no? Puede tener un cierto privilegio, pero en el momento que eres racializado, especialmente si eres afrodescendiente,
eso no se puede apagar, no es un switch que puedes uno decir, hoy día no voy a ser afrodescendiente. Y también pienso mucho en eso, como los cuerpos determinan mucho de cómo va a ser la experiencia de vida, ¿no? Y cómo uno puede visualizar eso también en el arte, la marginalización, etc. Les dejo. Muchas gracias por el conversatorio nuevamente. Hace una semana, bueno, con el frente temporal que tuvimos, la principal afectación en vivienda se dio en un asentamiento en la ribera del río, cuyo 95% eran personas migrantes extranjeras, muchas mujeres, muchos niños, niñas. Y claro, o sea, nosotros somos un municipio, dentro del departamento tenemos la Oficina de Migraciones y Refugio, y ha sido un desafío constante en el sentido de que está muy instalado este relato de por qué ellos sí, nosotros no. O sea, si nos situamos, por ejemplo, de que en Melipilla tenemos 52 comités de vivienda, familias que llevan 20 años esperando su casa, o familias que nunca en su ciclo de vida han tenido agua potable o alcantarillado, se hacen esta pregunta: ¿por qué a ellos les dan un subsidio? ¿Por qué a ellos les dan una casa? ¿Por qué ellos tienen un trabajo? Entonces, creo que ahí quizás la pregunta es por qué el Estado de Chile no ha dado el ancho con las necesidades básicas. Y claramente en esa ausencia de cobertura de necesidades básicas despierta justamente esta xenofobia, esta discriminación e incluso esta, no sé, frustración por quienes sí promovemos valores, derechos humanos y esta inclusión, ¿cierto? Yo creo que sí, y reconozco que ha sido muy difícil, muy difícil. También se ve en términos económicos. O sea, si nos situamos justamente en este ejemplo, o sea, personas migrantes, extranjeras, disidentes, sin trabajo, sin red de apoyo, o sea, sí hay una interseccionalidad que hay que abordar y hay que abordar urgentemente. Creo que el Estado de Chile no puede solo, pero sí es crucial que se pueda abordar como rápido. Creo que se han hecho cosas, sí, pero no es suficiente si no lo abordamos en términos educativos, en términos comunitarios, en términos de activismo político, en términos artísticos. O sea, hay una gama de frentes que tenemos que estar habitando para no profundizar esa discriminación, esa xenofobia que es peligrosa. Pero sí es muy difícil. Está siendo difícil en Melipilla, muy difícil, se lo transmito. Pero no soy pesimista, ¿eh? Se puede. Bueno, estoy muy de acuerdo que creo que muchos de los sentimientos xenofóbicos, racistas, vienen también por esta falta y la precarización, ¿no?, que habita en todo el territorio de Chile, que despierta mucho de ahí. Pero también creo que el aspecto simbólico y educativo es muy importante, y ahí también hago una vinculación con la memoria. Yo siempre me he preguntado, bueno, como la política ficción, sé que no es como tan producente hacer política ficción, pero sí me he preguntado siempre, ¿qué pasa si nos hubiesen dicho a todos y a todas y a todes en el colegio que la primera revolución de América Latina fue la haitiana, que Haití fue quien financió, ¿no?, todos los procesos de descolonización de América, que financió con plata, que más encima asiló a muchos de nuestros libertadores de América? Yo creo que la llegada, por eso digo, es política ficción, pero creo que habría otro entendimiento también de la migración haitiana, por ejemplo, en Chile. Y eso mismo pienso y reflexiono, ¿no?, respecto a la memoria, por ejemplo, de los exilios políticos en Chile. Todas las cifras siempre están en disputa, pero 400.000 chilenos, chilenas salieron durante la dictadura cívico-militar, que fueron recibidos por distintos países, y la solidaridad internacional fue fundamental también como para movilizar la resistencia tanto en Chile como afuera en contra de la dictadura cívico-militar. Y creo que eso hay que vincularlo con la migración actual, o sea, cómo los países, con su solidaridad internacional, cómo los países también dando asilo, dando refugio,
se van generando distintas como maneras de acciones, que no son solamente acciones como dentro de las fronteras, sino que también transfronterizos. Y creo que ahí el cómo se cuentan las cosas, un poco lo que decía acá la Eli respecto a cómo se ha contado la historia, también es porque ha sido una historia sumamente racista, sumamente elitista también, xenofóbica, y creo que hay que cambiar esos relatos también, ir cambiando y disputando esos relatos. Pensaba un poco ahora como, claro, en esto que decía respecto a cuerpos que no pueden sacarse, ¿cierto? Esas etiquetas, ¿cierto? ¿Y qué espacio estamos dando para que eso sea visible, ¿cierto? Pienso en el arte y vuelvo a preguntarme como de nuevo, como qué es lo que se está mostrando hoy día, ¿cierto? Y me pongo a pensar como en los Fondart, me pongo a pensar en cuáles son los proyectos financiados, ¿cierto? Y me da pena igual, pues, como ver todo tan higienizado de pronto, todo tan blanqueado, cuando ya nuestra realidad, ¿cierto?, en el arte es súper diversa, ¿cachai? Cada vez más. Donde tenemos compañías ya establecidas que hacen danza desde la cultura haitiana, por ejemplo. Entonces, nada, por ejemplo, el año pasado la compañía Jafco América tuvo toda una temporada en GAM y fue donde yo más he visto lleno el GAM, como con esa obra que hicieron. Entonces, también me pregunto como por esa también necesidad que tienen las personas de ver, ¿sí? Y cómo también estas entidades le dan ese espacio a que se puedan mostrar ese tipo de obras, ¿sí? Con otras cuerpas, ¿sí? No con la cuerpa del siglo pasado, ¿cierto? Y muy binaria también, como el rol del bailarín, de la bailarina, muy desde el cuerpo europeo también, como sin cuestionarse como el cuerpo latinoamericano, cómo es nuestro cuerpo latinoamericano también. Entonces, nada, como que ganas de que esos espacios se den más, de que podamos como hacer el ejercicio y también también me pregunto, no sé, como comunidad de danza, no sé, artes escénicas, arte en general, ¿estamos exigiendo ver eso? ¿O estamos solamente como sobreviviendo? Porque es difícil sobrevivir en el arte, ¿cierto? Entonces se mezclan muchas cosas. ¿Cuánto es lo que yo exijo para dar más espacios para eso? Pero también tengo que sobrevivir, entonces me quedo calladito y mejor no reclamo nada, ¿cachai? Entonces hay muchas cosas que se juntan. Cuando pienso como en esta normalización, como decías, de la xenofobia, pienso también que bien lo ha hecho el colonialismo interno de despojarnos de nuestra propia identidad como mixta, ¿cierto? No somos lo que muchas personas tienen una idea en sí misma como de, los chilenos somos, no sé, arios. Como inserta aquí ese meme de la persona que se mira al espejo y no se parece en nada a la persona que realmente está ahí. Entonces creo que constantemente nos intentamos alejar como de ese otro, de ese otre, de no ser esa alteridad oprimida, y con eso en el fondo terminamos obviando que somos grupos oprimidos en otros espacios, que esas opresiones van mutando y por lo mismo yo creo que la interseccionalidad es la herramienta que nos va a permitir como tratar de ir uniendo y en el fondo de darnos cuenta que tenemos puntos en común, que las opresiones no son las mismas, pero que probablemente van a haber estructuras que se unen para provocar esas opresiones. Entonces eso como herramienta y básicamente sentir que como no ser racista no es suficiente, sino que hay que ser activamente antirracista, anticolonialista, que es lo que también esperamos, ¿cierto?, de nuestros aliados, ¿cierto? Como ser activamente promotores de los derechos de la disidencia. Nosotros tenemos que jugar ese mismo rol respecto de aquellas opresiones que no nos atacan directamente. Los procesos políticos de migración, lamentablemente, en muchas ocasiones son bien similares en los países. Lo hemos visto en otros países donde se empieza a renegar de la migración, pero hay una migración que se acepta y otra que no.
En Chile la migración europea se acepta porque o la migración de otros países se acepta en la medida que venga con inversión. Y si no viene con inversión es bien catalogada como de negativa. Pero además hemos visto durante el último tiempo que se ha ido exacerbando lamentablemente esta lógica en relación a los prejuicios. Hay ciertos prejuicios en torno a cómo son, por ejemplo, las culturas también de personas migrantes, de cómo son también comportamientos, pero también mal asociado a lo que es la delictualidad. Hoy día se asocia específicamente a personas migrantes con la delincuencia y hemos visto cómo incluso esto se ha institucionalizado. El fiscal nacional incluso en un momento dictó un instructivo de solicitar la prisión preventiva de todas las personas que no tuvieran la cédula de identidad en el caso de que hayan cometido un delito, inmediatamente estableciendo una prisión preventiva que solicitara a todos los fiscales. Y que lamentablemente, si bien es una medida completamente arbitraria e ilegal, lamentablemente se está transformando en este momento casi en ley. Está tramitándose en el Congreso una ley que justamente regulariza esto. Se está incluso avanzando en un proyecto de ley que criminaliza completamente la entrada irregular, siendo que los estándares internacionales hablan específicamente de que ninguna persona puede ser criminalizada por la entrada irregular a un país. Entonces, dentro de ese contexto vemos específicamente cómo en general el fenómeno de la migración se analiza con un doble estándar, la migración que aceptamos, la migración que no, y en relación a un problema cultural muy importante que tiene que ver con los prejuicios. Tiene que ver en muchas ocasiones con el odio, con el resentimiento, con el miedo, perdón. Pero yo creo que también una visión bien importante a tener en consideración que se vincula con el neoliberalismo, también se vincula justamente con este individualismo posesivo de la sociedad chilena que se exacerbó y se profundizó lamentablemente durante el contexto de la dictadura cívico-militar en relación a que lo mío es mío y nadie me lo puede quitar y de alguna manera no puede venir nadie a absolutamente hacer nada en contra de esto. Y eso justamente rompe un poco los paradigmas en relación para mucha gente que hace la población migrante o incluso en relación a mis mismas tradiciones culturales. Yo tengo esta tradición cultural, no quiero que nadie venga a tener otra tradición o otras creencias completamente distintas a las mías. Entonces, dentro de ese contexto, y si lo vemos dentro de la población LGTBIQ, vemos que incluso dentro de nuestra misma comunidad existe discriminación. Muchas veces existe esa separación, ¿no? Es que no acepto a esta persona, etcétera, o incluso la misma la racialización. Pensemos dentro del concepto, por ejemplo, de las campañas, en muchas ocasiones campañas de modelos de la comunidad LGTBIQ, que son principalmente cuando muestran a parejas de hombres. ¿De qué color de piel son? ¿Cuál es la forma que tienen principalmente en relación a su expresión de género? Pensemos mujeres lesbianas o pensemos mujeres trans. ¿Van a hacer una campaña con una mujer trans, por ejemplo, racializada? ¿O van a hacer una campaña con una mujer trans que vaya a ser de un color de piel más blanco? Y eso también tiene que ver con una consecuencia también en los medios de comunicación de cuál es lo más atractivo o lo menos atractivo de lo que quieren mostrar. Y eso tiene un impacto. Los medios de comunicación también han profundizado esta situación, lamentablemente. También los estados, lamentablemente, en relación a los distintos gobiernos, han tenido un rol muy negativo en esta materia, criminalizar también particularmente la migración y a servir como un chivo expiatorio. Cada vez que hay un problema de delincuencia, no, es que tiene que ver con la migración, no tiene que ver con otro fenómeno, no, tiene que ver con la migración principalmente. Y eso es algo que vemos porque es un temor. La gente tiene temor, tiene odio, resentimiento hacia cierto grupo exclusivamente por los prejuicios. ¿Cómo se atacan los prejuicios? Modificaciones de comportamiento a través de la educación, de campañas. ¿Lo vemos hoy día? Yo creo que lo vemos menos, poco, pero eso es justamente un factor relevante para poder cambiar eso y que es un elemento en común. Lo mismo con la población LGTBIQ, cómo se erradican los prejuicios, los estereotipos. Por supuesto que hay gente que no va a siempre pensar lo mismo, pero a través de campañas, a través de información. Y eso yo creo que es bien importante al respecto. Que no lo hemos hablado, pero es muy importante, yo sé que lo pensamos todos los días, que es la salud mental. Mucho de ese odio, de esta como falta de humanidad, es justamente por el estado de nuestra salud mental como sociedad, punto uno, y por otro, como comunidad disidente. O sea, las tasas de suicidio están pero preocupantes. Melipilla es una comuna de la región metropolitana con porcentajes muy altos en suicidio y quiero que hagamos este ejercicio y cada vez que encuentran una persona racista o xenofóbica o homofóbica, lesbofóbica, etcétera, le pregunten cuando esté comiendo un plátano, una manzana, así como
¿Te imaginas que esa manzana que te estás comiendo la cosechó un haitiano gay en un campo en Melipilla? Que de verdad, así como si uno... Es como somos personas que producimos, que pagamos impuestos, y creo que el mencionarnos, nombrarnos desde esas realidades es muy importante, porque a veces creamos realidades en nuestro imaginario que no son por prejuicios, por creer en lo primero que nos dicen, y hay que darle con la creatividad también en cómo logramos romper con estos discursos de odio. Y yo sé que podemos, nuestra comunidad disidente es bien creativa, así que queda harta pega todavía por hacer. Hola, Vilca de ASEARRO Chile y del proyecto ACMIMUNI y de activismo neurodivergente. Y de muchas otras más. Antes que todo, una invitación mañana en el Teatro Municipal, ¿verdad?, de La Pintana. Vamos a estar con Vito en un encuentro de poesía por los 50 años que se está haciendo en diferentes comunas desde el activismo, y vamos a estar nosotros representando a la comunidad de la disidencia género-sexoafectiva en ese recitatorio. La pregunta es, ¿a dónde vamos desde acá? Desde la memoria, desde la falta de memoria y de memorias, recordando que la microhistoria también es la macrohistoria. Desde el querer tanto ser contrahegemónico, que no queremos trabajar con nadie que esté trabajando con el Estado, con la institucionalidad, con la ONG, con Amnistía, con partidos, con nadie, entonces terminamos trabajando soles. Y no haciendo una pega que tiene también que ver con el recordar que las violaciones de los derechos humanos también atraviesa a las disidencias y a todas estas otras interseccionalidades que no han sido mencionadas acá, hacia una sociedad que no tiene idea que esto ocurrió. No tienen idea, no existe, porque no está en el relato ni el oficial ni el no oficial aún hegemónico o medianamente hegemónico. Y que pueden hacer las MUNIs, por ejemplo. Si nosotros tampoco nos metemos, o sea, si nosotros no nos metemos, las personas que están arriba no van a hacer nada. Van a estar ahí porque además no tienen ni idea que existimos. Y somos quizá una idea rara de algo que salió en la tele o un meme que escucharon o un TikTok, como se decía al principio. Si nosotros, por ejemplo, no estamos capacitando a funcionarios en ESI, porque son los adultos las personas que más se oponen a nosotros. Les chiques, les jóvenes, yo soy profe, y les chiques, y muchos profes están por la ESI, están por la memoria, quieren saber. Y mucha gente que no quiere saber porque dicen, ya, de nuevo le dieron con la cuestión del golpe de Estado, si pasó hace 50 años. Pero si nosotros no estamos, va a terminar haciendo estas capacitaciones y todo esto las instituciones que son disentefóbicas y son negacionistas. Entonces, ¿para dónde vamos? Desde acá. Y es importante tomar todas las experiencias y es completamente legítimo que quienes quieren participar con las instituciones como quienes no lo quieren, pero lo importante es hacer algo. Quedarnos en la casa sentada esperando a que pasen las cosas, no va a pasar nada. Y yo insisto, o sea, estando en algún momento de mi vida, en algunas colectivas, no queriendo nada con las MUNIs, como que uno siempre no quiere nada con las MUNIs, porque yo creo que todas las personas tenemos malas experiencias con las MUNIs, yo creo por eso es como, no quiero nada con las MUNIs. Entonces es legítimo sentirlo en algún momento, pero en cada lucha que estamos habitando en distintos espacios, nosotros las instituciones también tenemos luchas, pero todos los días, o sea, llegamos 5 personas de confianza y desde ahí empezamos a hacer el proyecto transformador, encontrándonos con muchas trabas internas. Entonces, esto es un proceso lento, es un proceso cultural que requiere de sumar voluntades, que requiere de articulación, que requiere de reconocernos nuestras propias identidades, de reconocer también cuáles son nuestras diferencias, con quiénes queremos trabajar, con quiénes no, pero insisto, para adelante que para atrás no cunde. Bueno, en virtud del tiempo, ya vamos a ir cerrando. Queremos agradecerle a todos por todas sus preguntas y
esta oportunidad que nos han dado ustedes para aportar con este granito de arena a este conversatorio, con sus opiniones. Darle gracias a Intersexuales Chile por apoyarnos en este trabajo constante y nuevamente gracias a todos por asistir.